Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy continuaremos de nuevo con la serie de Ezequiel 36-26 y vamos a tratar de entender el contexto en el cual nuestro Dios nos manda entendimiento sobre esta parte del versículo, ¿verdad? Os daré un corazón nuevo. Y vamos a tratar de entender el contexto, ¿verdad? El mensaje que viene de lo alto. Y quiero recalcar que debemos de entender este mensaje en el marco del Daniel 8:14, la purificación del templo, y del final del día de la expiación, ¿verdad? Para poder entender exactamente lo que el texto nos quiere transmitir. Vamos a entrar en el texto. La reflexión de hoy está titulada Para cambiar el corazón. También os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y este es el marco del día de la expiación, ¿verdad? 8:14 y el final del día de la expiación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Cuando Jesús habla del corazón nuevo, una mente nueva, ¿verdad? Se refiere a la mente, la vida, todo el ser. Este primer texto ya lo hemos visto, está resumido aquí de nuevo, ¿verdad? Lo hemos comentado en alguna reflexión atrás. Tener un cambio de corazón es retirar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un corazón nuevo es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida cambiada. Hay una muerte diaria, cada hora, al egoísmo y al orgullo. Y aquí esta pequeña última frase es añadida, es como un síntesis de lo que hemos venido reflexionando hasta aquí, pero aquí nos añade este pequeño entendimiento, ¿verdad? O sea, ese entendimiento. Hay una muerte diaria, cada hora, al egoísmo y al orgullo, es decir, al yo. Yo desaparezco. Es Cristo el que tiene que vivir en mí, ¿verdad? Los apetitos y las pasiones, clamando por la indulgencia, pisotean la razón y la conciencia. Es decir, cuando nos dejamos guiados por la carne, por los instintos, ¿verdad? Que claman por la indulgencia, dice, pisotean la razón y la conciencia. Es como decía Pablo, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿verdad? O sea, no lo consigo hacerlo. Esta es la obra cruel de Satanás y constantemente realiza los esfuerzos más decididos para fortalecer las cadenas con las que ha atado a sus víctimas. Y es decir, es así como el enemigo de Dios trata de mantenernos atados, impotentes, ¿verdad? Aquellos que han estado toda su vida complaciendo malos hábitos, ¿verdad? No siempre se dan cuenta de la necesidad de un cambio. Y aquí tenemos que entender claramente que este es el paso previo para que podamos recibir ayuda. Y en el texto también nos lo dice. Fijaos lo que dice. Aquellos que han estado toda su vida complaciendo malos hábitos, no siempre se dan cuenta de la necesidad de un cambio, ¿verdad? Que se despierte la conciencia y se ganará mucho. Y fijaos lo que dice. Nada más que la gracia de Cristo, y ahora debemos de entender cuando nos dice la gracia de Cristo es que su espíritu, ¿verdad? Nada más que la gracia de Cristo puede convencer y convertir el corazón. Solo aquí pueden los esclavos de la costumbre, ¿verdad? De estos hábitos, de estas tendencias hereditarias, obtener el poder para romper los grilletes que los atan. Por lo tanto, entendemos que el paso previo, y por eso siempre estamos hablando aquí de que la obra del Espíritu de Cristo es una obra de cooperación con nosotros. Es decir, Dios conoce cuál es nuestra necesidad, pero si yo
no clamo por ayuda, no soy consciente de cuál es mi auténtico problema, ¿verdad? Y cuál es la exigencia de Dios, no puedo recibir ayuda. Si no la pido, no la puedo recibir. Si la pido, la recibiré, ¿verdad? Y este es el paso, esta es la cooperación absolutamente necesaria con el Espíritu de Dios. ¿Qué ocurre? Que mucha gente piensa, cuando lee textos y dice, no, por la gracia somos salvos. Sí, querido, por la gracia, es verdad. Pero si tú no entiendes cuál es tu necesidad, cuáles son tus problemas, y no pides ayuda para cada problema en parte, ¿verdad? No puedes estar solucionado. Es como pretender, no, es que hay un hospital en la ciudad y hay médicos que están preparados. Y si me pasa algo, me curarán. Sí, pero primero tienes que llegar al hospital. Pues más o menos de eso estamos hablando, queridos, ¿verdad? La solución está a nuestro alcance, pero tenemos que pedir ayuda y cooperar con el Espíritu Santo en que estos problemas sean solucionados, ¿verdad? Cuando te vas a operar una operación en corazón, por ejemplo, ¿verdad? Al corazón, pues hay unos pasos previos de preparación, ¿verdad? Y que esto depende de ti. Te dice, te tienes que alimentar con tal cosa, tu cuerpo tiene que estar en tal condiciones para que en el momento de la operación pues no fallezcas, ¿verdad? En la mesa de operación, porque no estás preparado, eres demasiado gordo, o en fin, los problemas que puedan haber y que se pueden solucionar previos a esta operación de corazón, ¿verdad? O de cualquier otro órgano. Estoy utilizando esta imagen para que se me pueda entender. Por lo tanto, eso es lo que nuestro Dios exige de nosotros, cosas que sí dependen de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. Y aquellas cosas que dependen exclusivamente de Él las hará. Pero no si yo no coopero, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender bien la gracia de Dios, ¿verdad? No es algo que Él hará independientemente de mis decisiones, de mis elecciones, ¿verdad? Fijaos. Los autoindulgentes deben ser inducidos a ver y sentir que es necesaria una gran renovación moral si quieren cumplir con las exigencias de la ley divina. El templo del alma ha sido profanado. Por lo tanto, entendemos, este es el marco del Daniel 8:14, ¿verdad? Y el templo será purificado. Pues aquí nos dice que los autoindulgentes, aquellos que viven en complacencia, esperando una especie de milagro por parte de Dios, ¿verdad? Esto no va a ocurrir. Y tiene lógica todo esto, porque si esto sería así, entonces eso debería de ocurrir con todos los seres humanos de todo el planeta. Pero es que no podemos pararnos aquí. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué echó a Adán del Edén después de pecar? Si la solución era tan simple. ¿Por qué no se le dio la solución ahí mismo, en Edén, verdad? ¿Por qué necesitábamos 6.000 años más de la historia de este mundo si la solución era tan sencilla? Que Dios hará todo lo que haga falta sin que yo coopere en nada. ¿Comprendemos? Adán había escogido a Dios, creía que hay un Dios, sabía que existía, y además, después de pecar, él se fue a la puerta del Edén en varias ocasiones. Pues si la solución era tan sencilla como aceptar a Dios, pues Adán ya lo hizo. Y la solución, si hubiese sido tan sencilla, pues ya lo hubiese tenido allí. Por eso debemos de entender que la gracia de Dios hay que entenderla en su contexto y en el marco correcto, ¿verdad? Por lo tanto, está a nuestra disposición, pero tenemos que cooperar. Por eso nos dice aquí, los autoindulgentes, aquellos que se han complacido en malos hábitos, en sus tendencias, en las costumbres, ¿verdad?, que adquirimos y que por lo general son malas, ¿verdad? Dice, los autoindulgentes deben ser inducidos a ver y sentir, ¿verdad?, que es necesaria una gran renovación moral. Y si no ves y sientes que necesitas esa renovación moral, ¿ocurre algo?
Pues no, lo único que ocurre es que morirás, ¿verdad? Porque si no sientes esta necesidad de una renovación moral, el Espíritu de Dios no puede obrar santificación, que es el paso que nos comenta ahora. Si quieren cumplir con las exigencias de la ley divina, el templo del alma ha sido profanado. ¿Y qué tiene que hacerse? Pues tiene que ser purificado. Por lo tanto, esa es la obra de cooperación. Y al final del día de la expiación, Dios hará aquello que nosotros no podemos hacer. Pondrá su espíritu en nosotros. ¿Entendemos el mecanismo? Y fijaos. Oh, qué rayos de dulzura y belleza brillaron en la vida diaria de nuestro Salvador. Qué dulzura fluyó de su misma presencia. Y estad atentos aquí porque aquí nos está hablando del día de la expiación, lo que ocurre al final del día de la expiación, pero también nos está hablando de cuál era la condición de Adán en Edén. Fijaos, aquí nos habla del final del día de la expiación, pero podemos entender cómo estaba Adán en Edén, ¿verdad? También dice, el mismo espíritu se revelará, lo dice a futuro, ¿verdad? Se revelará en sus hijos, ¿verdad? No olvidéis que estamos hablando de Ezequiel 36:26, el final del día de la expiación, ¿verdad? El marco es ese, Daniel 8:14, purificación del templo, y el final del día de la expiación cuando Cristo pondrá su espíritu en nosotros. Pues eso es lo que está diciendo aquí. El mismo espíritu se revelará en sus hijos. Fijaos, aquellos con quienes Cristo habita estarán rodeados de una atmósfera divina. La ropa, ¿verdad?, del Apocalipsis 19, estarán rodeados de una atmósfera divina. Aquellos en el cual Cristo habita, ¿verdad? Aquellos con quienes Cristo habita, es decir, donde el Espíritu, su Espíritu está en nuestro templo, estarán rodeados de una atmósfera divina. Sus ropas blancas de pureza estarán perfumadas con el perfume del huerto del Edén. ¿Qué perfume era ese? La presencia del Espíritu de Cristo en ellos, o el Espíritu de Dios en ellos, la ropa blanca que los rodeaba y la pureza de su vida, la santificación, ¿verdad? La perfección de su vida. Porque estamos hablando antes de pecar, ¿verdad? Sus rostros reflejarán la luz de Él, del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Iluminando el camino para los pies que tropiezan y cansan. Por lo tanto, entendemos una vez más el proceso, ¿verdad? La purificación del templo y al final de la expiación, la misma presencia del Espíritu de Cristo en nuestro templo, ¿verdad? Y aquí nos dice, estarán rodeados de una atmósfera divina, la ropa de gloria, la que tenía Adán en Edén, ¿verdad? Sus ropas blancas de pureza estarán perfumadas con el perfume del huerto, por eso nos manda al huerto para entender cómo estaba Adán antes de pecar, ¿verdad? Del huerto del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de Él, de Cristo, ¿verdad? De su Espíritu, iluminando el camino para los pies que tropiezan y cansan. Maravilloso texto, ¿verdad? Cuánta enseñanza es aquí escondida. Ningún hombre que tenga el verdadero ideal de lo que constituye un carácter perfecto dejará de manifestar la simpatía y la ternura de Cristo. La influencia de la gracia es ablandar el corazón, nuestra mente, ¿verdad? Purificarla. Fijaos lo que dice, refinar y purificar los sentimientos, dando una delicadeza y un sentido de propiedad celestiales. Es decir, que su espíritu habitará en nuestra mente. ¿Qué es lo que trata de decirnos todo este texto? Por lo tanto, podemos comprender una vez más qué significa ese cambio de la mente. Es la presencia de su espíritu en nosotros. ¿Podemos entenderlo ahora? Este es el marco correcto, el marco del día de la expiación. Y tal como os dije, está repleta la Biblia y el Espíritu Profecía también de este marco. Una vez que entiendes este concepto,
lo vas a encontrar, si estás atento, si estás acompañado por el Espíritu de Cristo, lo vas a encontrar una y otra vez en todos los textos, en todas partes, ¿verdad? Pero desgraciadamente hasta ahora no habíamos entendido este asunto, ¿verdad? Espero, por la gracia de Dios, que ahora, pues, dejemos que nuestra mente sea impresionado por el Espíritu de Cristo y que tengamos esa capacidad de comprender cuál es su voluntad y cooperar con Él en la purificación de nuestro templo, y que al final del día de la expiación, tal como nos dijo en el texto, seamos rodeados de esa atmósfera divina, de esta ropa de gloria, de la presencia de su mismo Espíritu en nuestro templo, y volver al Edén, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un precioso día. Espero que esta reflexión os pueda ayudar en vuestra propia reflexión. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos guíe en comprender su palabra y que nosotros podamos cooperar con su Espíritu para purificar nuestros templos, y al final del día de la expiación que tengamos esta bendita esperanza, esta transformación que tanto necesitamos, tener un corazón nuevo, la presencia de su Espíritu en nosotros y volver al Edén. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.